Buen día, ingeniero Hermes. A continuación le vamos a presentar el trabajo del diseño del amplificador RF. Nosotros somos Camilo Andrés Segura, Gerson Armando Zúñiga, Santiago Narváez y Sebastián Pira. Primero estableceremos el requerimiento. Diseñar un amplificador de radiofrecuencia para la banda Very High Frequency a una frecuencia de 103.1 MHz, teniendo en cuenta una impedancia de entrada y de salida de 50 ohmios. Proponer una solución de acuerdo a los temas estudiados en clase y en complemento con investigación independiente. Bien, vamos a establecer unos conceptos claves. El amplificador RF. Un amplificador es un dispositivo que es capaz de aumentar la amplitud de una señal. Sin embargo, cuando hablamos de radiofrecuencia, se tienen en cuenta parámetros que incrementan proporcionalmente con la frecuencia y que influyen en la respuesta del mismo con el tiempo. Para ello tenemos en cuenta diferentes factores como la ganancia, la impedancia de entrada, la impedancia de salida, los cuales queremos para máxima transferencia de potencia que sean iguales. También tenemos una red de polarización, que es un circuito establecido que hace que el dispositivo de amplificación que hemos determinado pueda actuar en su zona de operación, supliendo la corriente y tensión necesaria para la aplicación de los parámetros scattering. Como podemos ver en la imagen, tenemos 4 posibles tipos de redes de polarización, dependiendo de la conexión a la base, al colector o al emisor del transistor. Los valores de las resistencias pueden variar para mejor efectividad. Bien, de acuerdo a los parámetros S, los parámetros de scattering, su propósito es comprender y predecir cómo funciona un circuito. Estos tienen en cuenta una matriz de dispersión, la cual es una construcción matemática que cuantifica cómo la energía RF se propaga a través de una red con múltiples puertos. Los parámetros S se definen para una frecuencia dada y la impedancia del sistema. ¿Por qué son tan necesarios aplicarlos? Porque básicamente como estamos trabajando a frecuencias muy altas, las leyes que comúnmente nosotros conocemos en los circuitos eléctricos no se cumplen. Por ello se hace el análisis de este tipo de circuitos teniendo en cuenta una onda incidente y una onda reflejada. Para esto tenemos en cuenta parámetros de scattering como los S11, S21, S22 y S12, dependiendo, bueno, cada uno representa el coeficiente de reflexión del puerto, cuando el otro es igual a 0 por lo general. Listo. Usualmente estos parámetros de scattering nosotros los vamos a tener ya determinados en el datasheet del dispositivo que vamos a trabajar, en el transistor o bueno, en el caso que vamos a ver en el Mark IV, para su posible análisis, su posterior análisis. En el caso de la amplificación utilizamos el circuito Mark IV. ¿Por qué lo utilizamos? Porque este amplificador nos garantiza buena estabilidad a comparación de un transistor. Además de esto, el circuito de polarización es más simplificado, mientras que para un transistor debemos garantizar su punto Q de funcionamiento. Cabe destacar que la ganancia que nos ofrece el Mark IV para la frecuencia establecida es de 9 decibeles. A continuación procedemos con el diseño del amplificador. Como podemos observar en la imagen de izquierdo superior, pues tenemos que el amplificador básicamente está compuesto por 3 etapas. Primero tenemos la red de acoplamiento de la entrada, después tenemos como tal el dispositivo que es el Mark IV, y después tenemos la red de acoplamiento en la entrada de la carga o en la salida. Cada una de estas etapas tiene una ganancia asociada, por lo tanto la ganancia total del circuito va a estar dado por la multiplicación de las 3 ganancias. También podemos observar que para cada etapa tenemos un coeficiente de reflexión que nos describe pues qué tanto señal se está reflejando, tanto para la red que vamos a diseñar en la entrada, como para el dispositivo utilizado, como para la red que vamos a diseñar en la salida. Podemos observar las 2 impedancias características que son de 50 ohmios y pues ahí es a lo que se pretende llegar. En la parte superior podemos observar los parámetros scattering dados para el Mark IV Plus en la frecuencia de 100 MHz. Bueno, procedemos entonces con las fórmulas.
Lo primero que tenemos que garantizar en el diseño es la estabilidad. ¿A qué se refiere la estabilidad? Bueno, resulta que tenemos que tener una ganancia constante para las variaciones de frecuencia en la entrada. Entonces, se tiene una condición y es que los coeficientes de reflexión tienen que ser menores que 1, ya que si son mayores que 1, lo que estamos diciendo es que las ondas que se están reflejando pues son muchos mayores de las que están incidiendo. Entonces, se está reflejando más, o sea, se está dañando el sistema. Entonces, bueno, se define en función pues de que los coeficientes de reflexión tienen que ser menores que 1, un factor K, el factor de estabilidad. Este factor garantiza que los coeficientes de reflexión sean menores que 1 siempre y cuando él sea mayor que 1. Entonces podemos observar que está en función de los parámetros scattering y también definimos el determinante de la matriz de scattering y este tiene que ser menor que 1 para que se cumpla la estabilidad del circuito. Si reemplazamos los valores, bueno, K nos da un valor mayor que 1 y el coeficiente de reflexión nos da un valor menor que 1. Lo cual significa pues que es incondicionalmente estable y entonces se puede trabajar en cualquier región de la carta de Smith para el diseño de las impedancias a la salida y pues a la entrada del transistor. Entonces, bueno, procedemos a verificar este planteamiento pues de que el circuito es incondicionalmente estable. Cabe resaltar que esto ya lo habíamos visto en el datasheet. Se había notado que para frecuencias menores a 1 GHz el circuito es incondicionalmente estable según el fabricante. Bueno, partiendo de la condición de que los coeficientes de reflexión son menores que 1 y sabiendo que el coeficiente de reflexión en la entrada del circuito y a la salida del circuito está dado por la siguiente expresión, procedemos a matemáticamente pues a encontrar los límites que nos permitan describir el círculo en la carta de Smith. Entonces, teniendo como ejemplo el coeficiente de reflexión en la entrada, que tiene que ser menor que 1, pues si nosotros igualamos este coeficiente, la magnitud de este coeficiente de reflexión a 1 y lo elevamos al cuadrado, lo que vamos a obtener es que toda esta ecuación va a elevarse al cuadrado y vamos a poder tener una ecuación cuadrática que me describa una circunferencia y pues si tengo esta ecuación puedo obtener el radio y el centro de la circunferencia y pues poder ubicarlos en la carta de Smith. Entonces, ¿cuáles son los valores que obtenemos? Bueno, en la entrada tenemos este radio, este origen de la circunferencia, 0 menos 0.014, y tenemos este radio. Y a la salida también obtenemos estos dos valores. Si nosotros graficamos en la carta de Smith estos dos valores, pues lo que vamos a obtener es más o menos una figura parecida a la ilustrada aquí. Y pues, ¿qué podemos notar? Bueno, la región que está subrayada es la región que nosotros podemos utilizar de la carta de Smith y pues si se dan cuenta es toda la carta de Smith. Mientras que esta región blanca pues comprende la región que abarca el círculo de estabilidad y pues se sale de la carta de Smith. Ok, esto pues verifica lo ya planteado en el datasheet. Podemos observar que la ganancia del circuito establecida para el Mark IV Plus, pues en función de la frecuencia empleada es de 9 decibeles, teniendo en cuenta que la frecuencia de requerimiento es de 103.1 MHz y la frecuencia para el diseño es de 100 MHz. La impedancia de entrada y de salida del circuito están en función de los coeficientes de salida y de entrada, que en su caso están en función también de los parámetros scattering, entonces podemos decir que las impedancias de entrada y de salida están en función de la impedancia característica y en función de los parámetros de scattering. Podemos observar que la impedancia de entrada vista hacia el generador es de 49.94 más 0.014 en la parte imaginaria, muy cercano a los 50 ohmios, que es pues lo que se quiere con la red de adaptación, y la impedancia en la salida también de 50.45 más 0.14, que también es lo que se quiere para la impedancia vista hacia la carga, que también es de 50 ohmios. Entonces, pues al notar que estas impedancias son tan cercanas a la impedancia característica, los circuitos de adaptación pues van a ser un poco pequeños o un poco mínimos si en cuanto a los valores de los dispositivos que se requieren utilizar. Para la simulación, primero consideramos un caso experimental para el entendimiento del programa de simulación. Primero, consideramos un caso de un amplificador tipo C con sus respectivas redes de adaptación.
Este caso requiere adaptación por ser condicionalmente estable. Está hecho con un BFP 540 del fabricante Infineon a una frecuencia de 5 GHz. Primero, se selecciona el transistor, eligiéndolo desde la lista de fabricantes, y se coloca dentro del esquemático. Luego se utilizan las líneas de transmisión que representan stubs y que pueden ser construidas en la PCB como microcintas. La simulación revela que S21 corresponde efectivamente a la ganancia. Para este caso, se tiene que es de 9.1 decibeles. En el caso del Mark IV, el circuito está conformado únicamente por el MIC, ya que dispone de la estabilidad a las frecuencias deseadas. Para esta parte se debe tener en cuenta que el Mark IV no se encuentra disponible para Microwave Office, por lo que se realiza un importe de los parámetros provistos por el fabricante para la creación de un nuevo componente. La red de polarización o biasing no es necesaria de ser incluida en esta simulación, debido a que los parámetros ya están especificados para una tensión y una corriente determinados, por lo que el programa ya asume una polarización ideal. La red de polarización es usualmente recomendada por el mismo fabricante y es diseñada para no afectar o afectar mínimamente el desempeño del circuito, por lo que se habla de un inductor de desacople entre dicho circuito y el amplificador como tal. En esta última gráfica se contempla que la ganancia de salida es de 8 decibeles, lo que corresponde a la ganancia promedio del Mark IV, entre 8 y 9 decibeles. El resultado permite una ganancia constante para todo el rango deseado de VHF centrado en 100 MHz. Como requerimiento adicional, se nos pide diseñar con microcintas. Entonces, en el caso de microcintas, lo utilizamos para adaptar impedancias. Entonces, con el programa de Roger, buscamos un material y la cual nos da las características de un material, como por ejemplo su alto, su ancho, para diseños. Y con este programa que visualizamos acá, lo que vamos es a diseñar unos stubs para adaptar el amplificador. Entonces, en este caso, acá incluimos frecuencia pues a las que vamos a estar trabajando. Como vemos, aquí estamos a 100 MHz, alrededor de 100 MHz. No está la de 103 MHz, ya que los parámetros de scattering no están dados exactamente para aquella frecuencia, y la frecuencia más cercana es 100 MHz. Entonces, en este caso, aquí colocamos la impedancia, a la cual va a ser la cual nos da el circuito. Por ejemplo, aquí está la impedancia de entrada, y la que sigue es la impedancia a la cual la vamos a adaptar. Continuando, en el siguiente vemos que aquí colocamos características del material, diseñamos el stub que queremos montar. Entonces utilizamos el 9 y este de acá. Proporcionamos todos los datos y el resultado son estos de acá, los cuales nos indican pues el ancho y el alto que debe tener el material. Y luego el mismo programa nos aporta cómo sería con la carta de Smith. En la segunda gráfica, en la esquina inferior izquierda, la gráfica representa las pérdidas por retorno que introduce la red de adaptación. Entre más ancho sea el segmento plano de la parte inferior de la gráfica, más ancho de banda permitirá el circuito de adaptación, pues recordemos que este circuito debe adaptar a un rango de frecuencias para una MTP estable en ese ancho. Bueno, como vimos en el anterior caso, se adaptó el circuito utilizando microcintas. Lo que vemos a continuación es cómo adaptaríamos el circuito a partir de capacitores e inductores. Para realizar este acople de impedancias, entonces lo que realizamos es realizar el uso del programa Managar. Entonces aquí, por ejemplo, vemos las impedancias de entrada y salida, y lo único que hacemos es seleccionar la red que queremos utilizar, colocamos la impedancia a la cual queremos adaptar y la impedancia de entrada o impedancia de salida.
Luego ya el programa nos dará los valores de inductancia y capacitancia que debemos usar. Conclusiones. El comportamiento de un dispositivo amplificador de radiofrecuencia depende estrictamente de tres factores: los parámetros scattering, la frecuencia de operación del sistema y la polarización, donde los parámetros scattering determinan el comportamiento tanto del transistor como del sistema completo, la frecuencia de operación del sistema por obvios motivos y la polarización por su efecto sobre la red de adaptación. Para la construcción de un amplificador RF se pueden utilizar herramientas que faciliten su diseño, como las condiciones de estabilidad dadas en función de los parámetros scattering, la carta de Smith y softwares para el cálculo de las redes de adaptación. En nuestro caso utilizamos el software Managal para las redes de adaptación en términos de capacitores inductores y Microwave Office para la simulación del sistema completo. Tanto la red de adaptación como la de polarización deben estar pensadas para soportar el ancho de banda del diseño, ya que debe existir una mínima discriminación para cada elemento. Y el Mark IV, por ser un integrado de microondas monolítico que está diseñado hasta 1 GHz, permite estabilidad incondicional, por lo que ya está adaptado internamente para proveer 50 ohmios de adaptación, lo que facilita su análisis y diseño. Muchas gracias.